Buenas noches, niñas. Voy a comenzar con la clase de ciencias para esta semana. Con el siguiente tema, partes principales del oído interno y externo. ¿Cómo funciona el oído? Los oídos son los encargados de percibir los sonidos del entorno. Existen sonidos suaves o leves como el caminar de un gato y otros fuertes como cuando tocan el timbre que anuncia el recreo en el centro educativo. Los sonidos son transmitidos por ondas sonoras que son percibidas por los oídos, quienes las procesan para enviarlas al cerebro. El oído está conformado por tres sectores: oído externo, oído medio y oído interno. Los sonidos entran por el oído externo, pasan por el conducto auditivo y llegan al tímpano, oído medio que recoge las vibraciones. Dicha vibración pasa a la cadena de huesecillos y llega al caracol u oído interno. Finalmente, esa información viaja al nervio auditivo, que es el encargado de transmitirlo al cerebro. El oído es un órgano importante y a la vez muy frágil, por tanto debe tratarse con especial cuidado. Se debe mantener limpio y seco para evitar infecciones. Existen medidas necesarias para conservar una buena audición. Evitar introducir objetos extraños en los oídos. Usar teléfonos celulares solo cuando sea necesario. Limpiar y secar el oído externo después de bañarse. Aquí tenemos las partes del oído: oído externo, oído medio, oído interno. Ahí está la oreja, las vibraciones sonoras, el martillo, yunque y estribo, que son las cadenas de huesecillos, los conductos semicirculares, el caracol, el nervio auditivo, y en el oído externo está el caracol, conducto semicircular. Y el tímpano y el conducto auditivo están en el oído medio. Actividades. Explica cómo es posible escuchar los sonidos del entorno. Contaminación auditiva. Los ruidos excesivos son contaminantes, ya que viajan en ondas sonoras que se dispersan en el ambiente. Por esa razón, se consideran agentes de contaminación auditiva o acústica, la cual provoca molestias y daños a la salud de las personas, como dolor de cabeza, ansiedad y fatiga. Se le llama contaminación auditiva a los ruidos o sonidos que sobrepasan la capacidad normal de audición de las personas. En algunos casos, las ciudades se llenan de ruidos que provienen de la industria, de talleres, todo tipo de maquinaria, ruido de motores, de buses, bocinas de carros, gritos de vendedoras callejeras y música a un alto volumen. La contaminación auditiva afecta al sistema nervioso, causando estrés, fatiga, trastornos de sueño, agresividad, dolor de cabeza, falta de concentración y, en el peor de los casos, sordera. Consejos prácticos. Algunas personas se someten a la contaminación auditiva en su vida cotidiana, sin darse cuenta del daño que le hacen a su salud. Estos daños pueden ser irreversibles. En la actualidad, en algunos lugares públicos se observan rótulos en los que se indica guardar silencio. Por ejemplo, en oficinas, hospitales, teatros y bibliotecas. Todos pueden evitar la contaminación auditiva siguiendo algunos consejos. Evitar hacer ruidos en los hospitales. Bajar el volumen del televisor. Guardar silencio en las bibliotecas. Evitar gritar. Usar la bocina del carro solo cuando sea necesario. Actividad. Investiga cuál es la diferencia entre ruido y sonido. Voy a explicarle. El sentido del oído nos permite percibir todos los sonidos, su intensidad y la dirección de donde provienen. También nos permite comunicarnos con las demás personas y mantener alerta ante los estímulos del medio en el que vivimos. Debemos de tener muchísimo cuidado en el cuidado del oído. Muchas veces nos
nos agarramos cualquier cosa para sacarnos la cerita que nos sale y eso puede dañar el oído, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese cuidado en la limpieza que nosotros los hacemos también. Al bañarnos tenemos que limpiarnos bien los oídos. La piel es el principal órgano del sentido del oído, de la oreja, ¿verdad? Donde nosotros tenemos el oído. Entonces, esa piececita, esa piel es bien delicadita. Por lo tanto, tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Que somos capaces hasta si nosotros agarramos cualquier material hasta desangrarnos y es cuando podemos llegar hasta la sordera, perder totalmente el sentido del oído. Y aquí decíamos que la contaminación auditiva afecta el sistema nervioso, causando estrés, fatiga, trastornos del sueño, agresividad, dolor de cabeza, falta de concentración y en el peor de los casos, la sordera. Entonces tenemos que, los sonidos que consideran que se dañan los oídos son las bocinas de los carros, la música a alto volumen. Entonces todo eso tenemos que evitar. El oído está conformado por 3 sectores: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Los sonidos entran por el oído externo, pasan por el conducto auditivo y llegan al tímpano u oído medio que recoge la vibración. Dicha vibración pasa a la cadena de huesecillos y llega al caracol o oído interno. Finalmente, esta información viaja al nervio auditivo, que es el encargado de transmitirlo ¿a quién? Al cerebro, ¿verdad? Porque del oído se pasa para el cerebro. Entonces tenemos que darle el mayor cuidado a nuestro oído. Es el órgano importante y el es muy frágil. Por tanto, debe tratarse con especial cuidado. Se debe mantener limpio y seco para evitar infecciones, porque también si lo mantenemos sucio y mojado se dan las infecciones en el oído. Entonces, y eso es un gran dolor, como si tuvieses un dolor de muelas, así es el dolor del oído, tremendo, duro. Entonces debemos de cuidarnos este sentido del oído que es tan importante para nosotros. Bueno, hijas, pasen feliz noche y que el Señor me la bendiga.